gracias al Señor por su amor, por su misericordia, que nos permite una vez más poder abrir nuestros ojos en esta gloriosa mañana. Voy a pedir que abra allí en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 91, vamos a estar leyendo el Salmo 91, dándole la honra y la gloria al Señor por su bondad, por su misericordia y por todas sus riquezas que Él nos da. Damos gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra se lee de la siguiente manera. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su nombre, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Con esto, hermanos, le doy gracias al Señor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, a los hermanos, amigos que nos están viendo a través de la red social. Damos gracias al Señor. Y así, sin tomar más tiempo, vamos a entonar unas alabanzas y luego estaré dejando el lugar a quien corresponde. Gloria a Dios. Aleluya. Te glorificamos, Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, quien murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre con Él yo lo seré. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él. Oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo.
yo. No me importa en la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hermosa tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta hermosa mediodía que el Señor nos ha permitido poder abrir nuestros ojos una vez más. El aliento de vida que nos presta es más que una bendición, poder respirar el oxígeno que el Señor nos da. Damos gracias y sigamos hacia adelante, dándole la honra y la gloria al Señor. Sin desmayar, hermanos, hay que continuar orando, continuar pidiéndole a Dios que nos guíe a toda verdad y a toda justicia y que hagamos su voluntad.
no la voluntad del hombre ni de nadie más, simplemente que hagamos conforme la palabra del Señor y que nos pongamos a cuentas con Él a cada momento y a cada instante, que aún estando en esta carne, Dios requiere y quiere lo mejor para nosotros y nos pide también que estemos cada día más, a cada instante en santidad, luchando contra todas las cosas de las huestes del enemigo, de todos sus dardos. Yo les pido que sigamos orando los unos por los otros y que el Señor me los bendiga. Aleluya, Dios les bendiga, amada iglesia, una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos alegra de poderlos ver, ¿verdad? Que ustedes me miran a mí, pero yo no los alcanzo a mirar a ustedes, pero nos alegra de verlos. Que Dios los siga bendiciendo de una manera sobrenatural, una manera muy especial, una manera muy grata. ¿Y qué podemos decir? Que hoy es un nuevo día que el Señor nos ha regalado y que cada día nos estamos acercando más a esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, Monte de Sión, todos los miembros, Dios los bendiga, la familia, los amigos, todos aquellos que están conectados en esta hora, amados hermanos, que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. ¿Qué podemos decir? Que este es el día que el Señor ha hecho, nos gozaremos delante de su presencia, ¿verdad? Y que sea el Señor sobre todas las cosas. Es necesario buscar al Señor día tras día, es necesario el podernos a cuentas con el Señor. Quizá todo lo podemos tener en esta tierra mientras que estemos bajo la cobertura y bajo la bendición del Señor, pero lo más que nos debe de interesar o importar es nuestra relación con el Señor. Esta preciosa mañana el Señor me daba un sueño, ¿verdad? Donde había una casa muy hermosa, muy linda, una casa nueva, una casa de último moderno de lo que estamos viviendo el día de hoy, una casa de ricos, de lujos, era una casa muy hermosa, pero lamentablemente al poder entrar a esa casa no se podía entrar porque había un canal donde corría el agua y yo decía dentro de mí, ¿por qué hicieron esta casa tan linda, tan hermosa si no la podemos cruzar para entrar por la puerta? Y teníamos que bajar ese canalito donde estaba corriendo agua, ¿verdad? Y decía, ¿por qué lo hicieron de esta manera? Y era aquí donde pues el Señor me mostraba varias cosas que teníamos que reparar el camino. Teníamos que reparar el camino para llegar a entrar a esa puerta, ¿verdad? Yo no sé cómo está tu vida, cómo se encuentra en estos días, en esta hora. Yo no sé tu caminar durante todo este tiempo que no hemos estado en la casa del Señor, ¿verdad? Pero es necesario reparar ese camino para poder entrar a esa puerta. Así es que en esta mañana le damos gracias a Dios una vez más por esa misericordia que Él nos ha dado, esa misericordia que Él nos ha tenido hacia con nosotros. Y vamos a orar para entrar al consejo de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, después de haber saludado a la iglesia, ahora nos acercamos al trono de tu gracia y al trono de tu presencia, Dios Todopoderoso, esperando, mi Señor, que esta palabra quede grabada en los corazones de mis hermanos y que podamos sacar provecho de ella, Señor, porque tú nos muestras día tras día tu verdad y por lo tanto te adoramos y te bendecimos y a ti daremos honor y gloria por los siglos de los siglos. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, aquellos que están conectados en las redes sociales y aquellos, Señor Santo, que no lo están, te ruego que tú les reveles, que les hables en sueños y en visión. Por lo tanto, Señor, muchas gracias por tu misericordia que has tenido hacia con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amada iglesia, después de verlos saludado a cada uno de ustedes, ¿verdad? Quiero que si puede ir conmigo a la Escritura, si tiene su Biblia allí en sus manos, después de verle dado este hermoso saludo en el nombre de Jesús, y quisiera que me acompañara a la palabra del Señor en una lectura muy hermosa, muy linda que el Señor tiene para con nosotros el día de hoy. Y que podemos decir que la misericordia del Señor es tan
hermosa. Aleluya. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y quiero que me acompañe el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Esta es la lectura donde vamos a estar iniciando, donde vamos a comenzar esta bendita palabra del Señor, este consejo para cada uno de nosotros. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Le hemos titulado a estos versículos base de fe para la familia. Bases de fe para la familia es lo que le hemos titulado a esta clase, a esta enseñanza o predicación que vamos a llevar hacia adelante. Bases de fe para la familia. Este es el tema, este es el título, y para esto pues hemos tomado, ¿verdad?, este versículo. Por tanto, dejará el hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por lo tanto, se llega el tiempo, ¿verdad?, de que como familia, como hogar, estamos todos en casa, pero se llega el tiempo de que el hijo tiene que buscar su cónyuge o la mujer tiene que buscar su cónyuge para comenzar a hacer una nueva familia. Esto es lo que comenzamos a ver, pero como familia ante la sociedad, quizá nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo debe de ser la familia? Aleluya. Esa es la pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo debe de ser la familia? Aleluya. Por lo tanto, la familia, nos hacemos esta pregunta: ¿y cómo debe de ser la familia? ¿Cómo se inicia la familia? ¿Verdad? Sobre todas las cosas que podemos encontrar hoy, en este momento, ¿verdad? Y ante el mundo, ante la sociedad, podemos encontrarnos el que hay seminarios para la esposa, seminarios para el esposo, seminarios para la familia, seminarios para los hijos, y podemos encontrar y precisamente, ¿verdad?, cuando el matrimonio está pasando por diferentes problemas, o la familia está pasando por diferentes problemas, lo mandan a uno con el psicólogo. Hay varias iglesias que tienen este tipo de clases para poderlo orientar. Como fuera de la iglesia, en la sociedad, también hay diferentes personas que se dedican a aconsejar, ¿verdad? Y claro, no es malo, es bueno, pero siempre y cuando todo vaya referente a lo que es el patrón familiar, a lo que manda la bendita palabra del Señor. So que en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo quizá muy fácil para poder realizar y tener aquellas enseñanzas y tener una base conforme a la familia. Cuando el matrimonio comienza de nuevo, las personas sale embarazada, la mujer sale embarazada. Hay momentos que ya en el hospital están enseñando, ¿verdad?, cómo debe de actuar cuando después que la criatura nace o antes de que salga del hospital. Ya le están enseñando en qué posesión tienen que tomar el niño, de qué manera cambiarlo, de qué manera darle los alimentos, de qué manera comenzar a tener ese cuidado. Y pues no es malo, ¿verdad?, porque mientras que lleve una buena enseñanza, pues a Dios le damos la honra y la gloria. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una base de fe, vamos a hablar también acerca de la base que tiene que estar fundamentada en Dios. Amén. Hay mucha gente afuera que tiene buena enseñanza, ¿verdad?, que nos puede ayudar. Pero qué hermoso es que Dios, a través de la palabra, que nuestras bases siempre estén fundadas en nuestro Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros vencer cualquier situación que el mundo nos va a traer. Nuestra base tiene que estar en aquella fe. ¿Y cuál es aquella fe? Nuestra fe en Dios, pero nuestras bases, nuestro fundamento tiene que ser la bendita palabra del Señor. Las corrientes del mundo siempre van a tratar de cambiar nuestra mentalidad,
de cambiar la forma de la persona y vivir en una libre, viviendo lo que uno quiera hacer en esta vida y en esta tierra. Por lo tanto, amados hermanos, vemos que el Señor nos ha sacado de aquellas corrientes del mundo y nos ha traído ahora a su palabra, porque antes de que viniésemos nosotros, ¿verdad?, al camino del Señor, cómo era nuestra relación con la esposa, la relación con los hijos, o nuestra misma relación con Dios, o cómo éramos nosotros mismos. Vivíamos en un mundo, amado hermano, que en vez de ir de bien en bien, las cosas iban de mal en peor, porque nosotros era de esta manera como estábamos trabajando nuestra propia vida. Ahora esto mismo se está repitiendo en la inmoralidad en esta tierra a través de todo lo que el mundo está ofreciendo para poder llevar una vida libre y no tener una base en Dios. Hay gente que cree en Dios, gente que no cree en Dios. Hay gente, amados hermanos, que viven por sus ganancias, por sus fuerzas, por sus logros, ¿verdad? Pero en el corazón no está Dios Todopoderoso, nuestro Señor. Pero Dios es el que tiene que gobernar nuestra vida, el que tiene que dirigir nuestras vidas, y las dirige a través del Espíritu Santo. Por eso nuestra base tiene que estar fundamentada en lo que es Dios. Si nuestras bases están fundamentadas a través de lo que es la palabra del Señor, lo podemos lograr, lo podemos hacer, y todo lo hermoso lo podemos lograr dentro de nuestra propia vida. Dios nos muestra a través de su palabra que tenemos que caminar con Él si queremos que todo nos vaya bien en esta tierra. Esto es lo que Dios a través de la Escritura nos puede enseñar. Pero vemos nosotros, amado hermano, que aún dentro de las mismas escuelas están enseñando para, ya sea el hombre o ya sea la mujer, el niño o la niña, para que ellos hagan conforme al deseo de su corazón, y están cambiando todo lo que son las bases fundamentales en la fe, donde, amados hermanos, hay miles y cientos de personas que no conocen todavía a Dios. Hay miles y cientos de personas que para ellos no es importante Dios o no es importante la iglesia. Lo más importante para ellos es la forma en que ellos dirigen y llevan su propia vida. Pero tú y yo hemos sido bendecidos a través de la palabra, hemos sido bendecidos a través de las Escrituras, porque un día conocimos a Dios cuando Él vino a nuestro corazón. Yo no sé en la manera que Cristo te alcanzó, ¿verdad? Yo no sé en la manera que viniste a los pies del Señor, no lo sé, mas solamente tú lo conoces. A lo mejor tuviste necesidad espiritual, o estabas pasando por alguna enfermedad, o estabas teniendo problemas en la familia, no lo sé, pero haya sido la situación que haya sido, te felicito porque estás caminando por el buen camino. Ahora, a través de todo esto, las bases de la fe para la familia, qué importante es tener estas bases, tener esta fe fundamentada dentro de la propia familia. Ahora tus hijos han nacido dentro del hogar cristiano, tus hijos han nacido, que has conducido a tus hijos en la casa de Dios, ¿verdad? Y ya han nacido a través de tu caminar como sacerdote en casa. Amados hermanos, es una bendición tan bella y tan linda, varón que me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, el caminar bajo la sombra del Omnipotente. Esto es algo muy hermoso, pero vemos nosotros lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Tenemos que tener una base. El mundo de hoy se está perdiendo. La gente ya no está caminando en esas bases. La gente está caminando bajo su conocimiento, está caminando bajo el deseo de su corazón, está caminando por el intelecto, está caminando por lo que pueden hacer, está caminando por su potencial, están caminando a como ellos mismos quieren dirigir su vida, pero se han olvidado de lo más importante, de su Creador, que es Jehová de los ejércitos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que seguir anunciando a la humanidad, a la gente, que tenemos que estar sometidos bajo el conocimiento de Dios. ¿Pero por qué? Porque todo comienza con una enseñanza, todo comenzar con aquellas bases. Nosotros mismos comenzamos a ver si
cuando una casa no tiene los cimientos para poderla formar, esa casa fácilmente se va a destruir y se va a caer. Si nuestras bases para que nuestra fe crea en Dios no está fundamentada en la palabra, lamentablemente, amados hermanos, nuestra fe es vana, porque no está cimentada en la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros ahora comenzamos a ver en la manera que miles de personas se están dirigiendo, que miles de hijos allá afuera, amados hermanos, hacen con su vida lo que ellos quieren, porque las cabezas principales que somos nosotros los padres no los hemos instruido desde muy pequeños. Se llega el tiempo de que ya cuando el niño ha crecido, ¿verdad? Vemos que el niño comienza a agarrar su propio camino si permanece en el Señor. Pero amado hermano, amada hermana, que mamá que me estás escuchando, papá que me estás escuchando, si algún familiar tuyo se ha salido del camino del Señor, recuerda algo muy importante, y la importancia que nacieron dentro de la casa de Dios, nacieron en el camino, y ya hay una promesa de parte del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa, y aún la Escritura nos habla que la palabra va a alcanzar a los que están aquí cerca como aquellos que están demasiado lejos. Así es que sobre todas las cosas no desmayes, que tu fe siga creciendo en el Señor. Aleluya. El versículo que acabamos de leer dice aquí, para ir introduciéndonos en la palabra: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Vemos aquí dentro del mismo hogar que en un hogar puede haber un hijo, puede haber dos hijos, puede haber 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que Dios te haya regalado. Pero vamos a ver que Dios le habló directamente a Adán y le habló a Eva, pero tuvo Dios que ver introducido, y Dios habló primeramente al varón, porque fue Dios el que hizo primeramente al varón conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora, esta misma palabra Dios se la da a Adán y le dice: por tanto dejará los hijos a su padre y a su madre, y se unirá a su propia mujer. No serán ya dos, sino será una sola carne. En otras palabras, lo que la Escritura nos está hablando aquí no es que uno se tiene que olvidar de los padres, es que uno tiene que abandonar a los padres, sino que se llega el tiempo que el muchacho tiene que crecer, y al momento que crezca sale quizá del hogar o se queda dentro del hogar, puesto que en aquellos años había tanta tierra que siempre, la mayoría de todo el tiempo, los hijos vivían en la misma casa con los padres, porque las casas eran grandotas o le hacían su cuarto al lado, ¿verdad? Pero permanecían ahí. Pero esto no quería decir que olvidara a los padres, sino que tenía que comenzar a formar su hogar con aquella joven o con aquel hombre que estuvieran y que se les diera en ese momento. Por tanto, el joven tenía que comenzar a su hogar, el joven tenía que comenzar a dirigir a su hogar y se tenía que unir a su mujer. Ahora, la pregunta que quizá nos podemos hacer, o la pregunta que yo me hago, cuando Adán y Eva comenzaron a hinchar sobre la tierra, a esparcirse sobre la tierra, cuando Dios les dio el primer hijo, quizá la pregunta que yo me hago es: ¿quién enseñó a Eva a ser madre? ¿Quién enseñó a Adán a ser padre? Sino que vemos, amado hermano, que era Dios el que estaba con ellos, que Dios los comenzó a dirigir. ¿De qué manera comenzar a dirigir su propio hogar? Sabiendo que la Escritura nos habla y dice que la voz de Jehová se paseaba completamente por el huerto, descendía el Señor para hablar con el hombre. Pero vemos aquí, amado hermano, que Dios comenzó
comenzó a enseñar al hombre de qué manera se tenía que dirigir. Y vemos que cuando los dos ya llegaron a pecar, tanto el hombre como la mujer, ellos se escondieron tras aquellos árboles, y vino la presencia del Señor. Y Dios comenzó a hablar, a decirle: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y vemos, amado hermano, que Adán respondió: Señor, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? Porque ahora los ojos de Adán, los ojos de Eva se habían completamente abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y es aquí cuando Dios, aun cuando el hombre llegó a pecar, la comunión que Dios tenía hacia con el hombre, Dios fue la mejor enseñanza, Dios es la mejor enseñanza, y Dios sigue enseñándonos hasta este día a través del Espíritu Santo. En esos años ya había llegado el pecado, pero en esos años no había el psicólogo, no estaba el maestro, no estaba aquella persona que enseñara, no había gente más, amado hermano, el poder ir y pedirle un consejo. El único consejo era Jehová de los ejércitos, porque el hombre se acercaba a Dios y Dios se acercaba al hombre, y la manera que Dios comenzó a darle el consejo a aquellos hombres. Por eso es necesario, amado hermano, que volvamos a los consejos de la palabra del Señor, porque a través de la palabra nuestra fe comienza a crecer, nuestra fe en Dios. Cuando nosotros ponemos por obra lo que es la bendita palabra, comenzamos a poner la base fundamentada en la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Y la base comienza con Dios, para que nuestra fe comience a crecer, para saber lo que viene, amado hermano, lo que viene en el mundo, lo que está fuera en el mundo, lo que se aproxima a este mundo. No van a ser cosas buenas, no va a ser algo fácil, sino que nuestra fe tiene que estar fundamentada completamente en lo que es la bendita palabra del Señor. Estaba leyendo un artículo donde salió, amado hermano, que la Biblia tenía que ser cambiada, la Biblia tenía que ser renovada, la Biblia tenía que ser transformada. La persona esta estaba diciendo: ya nos cansamos de tener este libro viejo, es necesario que sea renovado. Amado hermano, la Biblia no puede ser renovada, porque la Escritura dice que Dios es el mismo de hoy, por mañana, por siempre y por los siglos de los siglos. Él es el presente, Él es el pasado y Él es el futuro. La Biblia no cambia, porque es Dios mismo hablando a nuestra propia vida. Por eso ahorita que tiene la Escritura en tus manos, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, pero que tu fe esté fundamentada en lo que es la bendita palabra del Señor. Que si se llega el tiempo que las Biblias van a ser recambiadas o las Biblias van a ser recogidas, ahora que tu fe sea puesta en la fe que es la bendita palabra del Señor. Vemos nosotros, amado hermano, que la palabra del Señor es la que nos comienza a dirigir y comenzamos a tener aquella base de fe para que la familia crezca en el Evangelio o en el Señor. ¿Cuántos momentos hemos pasado donde quizá miles de familias se encuentran aún dentro de la misma casa de Dios, pero la misma familia no ha tomado el tiempo para poder hablar, para poder escudriñar o para poder dirigir a lo que son los hijos o lo que es la familia, sino que a veces nos conformamos simplemente con llegar a la casa de Dios, escuchar el sermón, y es una vida que llevamos. Pero como padres tenemos una responsabilidad de qué manera dirigir a nuestros hijos, dirigir a la esposa, dirigir el hogar. Estamos viviendo hoy tiempos muy difíciles que también el pueblo de Israel llegó a pasar. Y vemos que parece que la fe se había terminado y parece que la gente ya no hablaba de Dios. Uno de los sucesos que llegó a suceder allí en el libro de los Jueces, en el capítulo 2 y el verso 8, dice la bendita palabra del Señor lo siguiente:
y dice así. Pero para que me entiendas, te voy a leer desde el verso 6 para enfocarnos en el verso 8. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que habían sobrevivido a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Quizá, amados hermanos, estamos viviendo generación tras generación. En la vida que nos está hablando la palabra, ya Josué estaba anciano, estaba grande, estaba lleno de días. Cuando Dios le habló a Josué, le dijo: tienes que pasar a este pueblo al otro lado del Jordán. Y Dios le dio la autoridad para repartir la heredad a las 12 tribus de Israel. Pero ahora el tiempo que aún con los ancianos que caminaron en el tiempo con Moisés, aquellos jovencitos, aquellos jóvenes o niños que caminaron en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, ahora Moisés los introduce a la tierra donde fluye la leche y la miel. Estos ancianos pudieron ver los milagros que Dios había hecho del otro lado del Jordán. Vemos que Josué comenzó a mirar aún el otro lado del Jordán. Aún Josué declaró aquella palabra: y el pueblo de Israel, escogeos hoy si van a servir a los dioses de los amorreos que nuestros padres sirvieron en aquellos años, o vas a servir a Jehová de los ejércitos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sino que Josué comenzó a hablar al pueblo que los que quisieran servir a Dios lo hicieran aquella voluntad, pero que no se les olvidara lo que Dios había hecho del otro lado del Jordán. Y ahora vemos, amado hermano, que Josué ya estaba anciano, ya estaba lleno de días. Los ancianos que venían caminando también al lado de Josué, vemos que ellos, tanto Josué como los ancianos, habían mirado los prodigios de lo que había sucedido del otro lado del Jordán. Pero ahora Josué les entregó toda la tierra, la heredad a cada uno de ellos, amados hermanos. Hasta ahí llegó el tiempo de Josué. Ahora vemos en la palabra de los jueces que solamente los jueces en la tierra eran los que iban a proteger o enseñar al pueblo, o dirigir al pueblo, o de qué manera conducir a aquel pueblo en medio de las circunstancias. Pero parece que los jueces se habían quedado callados y no comenzaron a propagar lo que era la bendita palabra del Señor. La escritura nos habla que Josué llegó a morir. Escuche lo que dice el versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Vea que Josué tenía 110 años y ya él en ese momento llega a morir. Versículo 9. Y lo sepultaron en la heredad de Temat Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Sino que ahora Josué ya había terminado el trabajo, pero en el proyecto de Josué trajo aquella enseñanza al pueblo de Dios. Dios venía, hablaba la vida de Josué, Dios hablaba al mismo pueblo de Israel, amado hermano, y la palabra estaba allí escrita, la palabra la tenían para con ellos. Pero llegó el tiempo de que Josué llega a morir. Tarde que temprano, amado hermano, quizá tú y yo ya llevamos más de la mitad del camino y nos estamos acercando a la muerte, nos estamos acercando al encuentro con Dios. Pero la pregunta que nos podemos hacer es esto: ¿la fe que tienes tú es la misma fe que tus hijos tienen? ¿La enseñanza que llevas tú es la misma enseñanza que has implantado en tus hijos? ¿O qué es lo que está pasando?
Hay ocasiones que el hijo, amado hermano, quiere con Dios y el hijo no quiere nada con Dios. Pero una cosa te digo, que lo que dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su carrera o en su camino, y cuando llegue a ser viejo nunca se apartará de él. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Amados hermanos, hay un temor en mi corazón, tiene que haber un temor en tu corazón, porque las generaciones que vienen son otro tipo de generaciones, amado hermano, que a lo mejor la fe no va a estar en ellos, la fe ya no va a estar en ellos, porque la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, hay muchas generaciones, amado hermano, que esta fe no se va a comparar con la fe que tenemos. Pero si tu familia ha sido instruida en el mismo camino de Dios, no tengas miedo de morir el día de mañana, porque la fe que tú impusiste o implantaste a través de la búsqueda, a través de la palabra, de esta manera la iglesia se va a conducir. Ponte a pensar un momento. Como familia del Señor, vemos que tenemos un compromiso con Dios y estamos yendo. Algunos que tenemos la oportunidad de ir a todos los servicios. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Es el mismo camino que va siguiendo tu hijo. Pero si tú eres una persona que solamente vienes una vez a la semana a la iglesia, o vienes cada 15 días a la iglesia, o vienes cada vez que tienes necesidad a la iglesia, o vienes una vez a la iglesia, es la manera que tus hijos también se van a conducir. Si eres una persona que tus hijos no miran el tiempo cuando tú oras o tomas un tiempo para leer la palabra, tus hijos también se van criando en ese patrón. Va a haber un problema en la generación que vas a dejar, va a haber un problema en la familia que vas a dejar, amado hermano. Por eso, ahorita que nosotros, amado hermano, estamos pasando por tiempos difíciles, vemos que cuando llega la pandemia, viene la enfermedad, algunos nos ha azotado este virus, y por lo tanto, amado hermano, la iglesia se tuvo que cerrar por un momento. ¿Pero por qué? Por toda esta misma enfermedad. Pero es aquí, amado hermano, que ahorita no hemos estado en la casa de Jehová, pero tu fe nunca tiene que caer, tu fe nunca tiene que menguar, tu fe nunca tiene que decaer, porque tú estás plantado en la roca eterna de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que tu fe siga creciendo, amado hermano, y que en este momento, como dijo el salmista en el Salmo 84, desear los atrios de Jehová, que como pueblo de Dios tenemos que desear las moradas de la casa de nuestro Dios. Pero ¿qué va a pasar con las generaciones venideras? Escucha lo que dice la Escritura, versículo 10, dice: toda aquella generación también fueron reunidos los padres de ellos, otra generación que no conocían a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Ve qué tremenda palabra de lo que nos está hablando la Escritura. Ahora Josué llega a morir, y cuando Josué muere, los ancianos que quedaron, amado hermano, parece que en el libro de los jueces no se habló de Dios, porque cuando ellos entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ahí se levantó una nueva generación. ¿Quién les hablaba de Jehová? ¿Quién los conducía? Ahora no había nadie que los condujera, sino que ellos tenían que comenzar a buscar a Dios por su propia fuerza, por su propia voluntad, porque aún los jueces y los ancianos, amado hermano, que introdujeron, introdujeron a la casa de Israel, introdujeron al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, parece que se quedaron callados y ellos no hablaron del Señor. Así es que la población quizá venía con ellos, pero lo que era la palabra se había quedado en silencio. ¿Quién iba a enseñar a esta nueva generación? ¿Quién iba a enseñar? Amado hermano, es tiempo de regresar a las sendas antiguas y que comiences a conducir a tus hijos a la casa de Jehová. Amado hermano, tienes que sacar tiempo para congregarte en la casa de Dios. Ya deja la negligencia, ya deja las obligaciones un poquito afuera y ponte a cuentas con Dios, porque es necesario las palabras que dijo Josué
mas yo y mi casa serviremos a Jehová. En este tiempo no has estado y no he estado yo en la casa de Dios. ¿Quién está conduciendo tu hogar? La responsabilidad es tuya. Conducir a tu esposa, conducir a tus hijos a la casa de Jehová y poner las bases en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las bases que como sacerdotes de casa tenemos que hacer. Esta generación no tenía la fe. Esta generación que estaba pasando, amado hermano, la fe era vana. La fe no estaba ahí porque ellos no habían conocido lo que habían sus padres conocido en el tiempo del otro lado del Jordán. Pero escuchan bien, ¿qué problema tan grande sucedió? Dice el versículo 11: después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto llega a suceder cuando una persona deja de congregarse, cuando una persona deja de buscar a Dios, cuando una persona se comienza a apartar de Dios, cuando una persona deja el camino de Dios, ya no ora, ya no lee la escritura, ya no hay tiempo para meditar. ¿Qué era lo que pasa? Dice la escritura que esta generación comenzó a servir a los Baales, mientras que Dios les había dicho: cuando entres a la tierra que vas a poseer, no hagas alianza con ellos, no hagas alianza con los moradores. Amados hermanos, ellos ya no tenían el temor de Jehová. Y dice la escritura que comenzaron a hacer lo malo y comenzaron a servirle a los Baales. Va a haber momentos, amado hermano, que quizá en este proceso que no hemos estado en la casa de Dios, algunos quizá ya no van a regresar a la iglesia, otros la fe se va a menguar, otros se van a ir al mundo, otros están pensando en este momento: yo no voy a ir a la iglesia porque me voy a contagiar, yo no quiero ir a la casa de Dios porque me voy a contagiar, yo no quiero estar en la casa de Dios porque me voy a contagiar. Oye, mi amado hermano, Satanás te está metiendo ese miedo dentro de tu propia cabeza. Satanás te está metiendo este miedo para que sigas ahí en tu casa y después vas a salir al mundo. Al tiempo que quieras regresar a casa de Dios, ya no vas a poder. Por eso es necesario, amado hermano, que mismo Isaías dijo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es necesario que en este tiempo la obra de Jehová tiene que estar avivada. Es necesario que en este tiempo la obra del Señor tiene que estar avivada dentro de tu corazón. Amado hermano, lo que dijo el Señor, lo que dijo la palabra, lo que dice el Salmo 122, las palabras del rey David: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es necesario que ahora que regresemos a la casa de Dios, vayas con aquel ánimo, vayas con aquella alegría, vayas con aquella pasión, vayas a ofrecer holocausto ante la presencia de Jehová. Amado hermano, el Señor nos está esperando que regresemos a su casa, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Qué hermoso es poder anhelar y estar en la casa de Jehová. Ve lo que sucedió. Los hijos de Israel comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los ídolos. Versículo 2. Versículo 12. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los que habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores y los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus propios enemigos. Alguien dijo por ahí esta frase: si no puedes con el enemigo, únete. Esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Amado hermano, que ahora vemos que los moradores de la tierra, los que no tenían la fe, los que servían a dioses extraños, amado hermano, están
estaban ahora azotando al pueblo de Israel, y los del pueblo de Israel tuvieron que hacer alianza con ellos, amado hermano. Los exprimían, los saqueaban, amado hermano. ¿Por qué? Porque habían dejado la bendición de parte de Jehová, y mismo Dios los había entregado en sus propias manos. Amado hermano, tú no tienes que unirte con el enemigo, tú no tienes que hacer lo que el mundo hace, tú no tienes que salir de la casa de Jehová, tú no tienes que hacer lo que el vecino, lo que la vecina, lo que lo que el otro está haciendo. Tú tienes que hacer lo que la bendita palabra del Señor te enseña. Es necesario que te regreses a Jehová de los ejércitos. Si tu fe está menguando, es necesario que te vuelvas a levantar en aquella fe que son las bases de nuestro Señor Jesucristo, para poder afrontar el problema, las situaciones, lo que el mundo va a traer en unos cuantos meses, amado hermano. Va a ser algo duro y algo difícil que se aproxima a la tierra, pero es necesario que pongas tus bases en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucedió. El pueblo de Israel hizo alianza con los moradores de la tierra y no les fue bien, porque los saquearon, los oprimieron, amado hermano, porque el Señor se había apartado de ellos. Dejaron a Jehová por ir tras dioses ajenos. No dejes a Jehová, volveos a mí, dice la bendita palabra del Señor. Cuando nosotros nos volvemos a Jehová, comenzamos a ver la misericordia de Dios en nuestra vida de una manera muy grata, de una manera muy, pero muy especial. Este pueblo, amado hermano, la fe no estaba en ellos. La generación no vivía en aquella fe porque no conocían a Jehová. Tú y yo lo hemos conocido. Tú y yo hemos tenido la certeza de estar en la casa de Jehová. En muchos Dios se ha manifestado en nuestra propia vida. Amados hermanos, sigue conduciendo a tus hijos a la casa de Dios. Sigue conduciendo a tus hijos para que cuando Dios te llame a su presencia, te vas a ir feliz y contento a la morada de Jehová. ¿Pero por qué? Porque hay algo maravilloso de lo que Dios está haciendo en tu propia familia. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Mira lo que la bendita palabra del Señor nos enseña también en otro pasaje bíblico, en el libro de Mateo. Aleluya. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice la bendita palabra del Señor: cualquiera pues que me oyere, sé que estás oyendo estas palabras y las hace, sé que lo vas a hacer, iglesia. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La Escritura nos enseña que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice: yo voy a comparar a este hombre si sigue el consejo, si practica la palabra, pero tiene que escuchar el consejo de lo que yo le voy a dar. Dios nos ha dado unos oídos, nos ha dado un pensamiento, nos ha dado un corazón, que cuando nosotros comenzamos a leer la palabra sube y baja al corazón, y la tenemos que hacer por obra, porque cuando el hombre pone la palabra por obra, entonces Dios se comienza a glorificar en nuestra vida. Y el consejo que el Señor nos está dando nos compara con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vemos que las bases las echó sobre la roca. Vemos que los cimientos los echó sobre la roca. Es necesario, amado hermano, que tu fe sea cimentada en la roca eterna que es nuestro Dios Todopoderoso. El versículo 25 dice: descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque estaba fundamentada o estaba a sus bases sobre la roca. Vea que cuando llegó el problema de la lluvia, los ríos comenzaron a crecer, el viento comenzó a soplar y golpeaban contra aquella casa, pero la casa no se cayó porque estaba fundamentada
en la roca eterna. Vemos, amado hermano, que estas son las bases para que nuestra fe crezca en el Señor. Algunos hemos sido golpeados a través de la escasez, otros a través de la enfermedad, otros a través de que el trabajo nos despidieron, otros en desprecios allá afuera, otros estamos pasando diferentes circunstancias. Ahorita quizá nosotros somos golpeados a través del Espíritu, óigame bien, pero tu fe no tiene que menguar. Tu casa va a ser golpeada, tu familia va a ser golpeada, tú mismo vas a ser golpeado, pero tu casa nunca se va a caer, porque tu fe está cimentada en las bases que es nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, como cristianos vamos a pasar problemas. Por eso el Señor dijo en el Salmo 23, cuando pases por el valle de sombra y de muerte, amado hermano, sino que vamos a hacer y pasar por ese valle, por esa sombra de muerte. Hoy, amado hermano, pero en el mismo Salmo 34, en el versículo 18 y 19, pero especialmente 19, dice que así como llegó el problema también se tiene que ir. Nada de esto nos va a dañar, porque caerán 1000 y 10,000 a tu lado, mas a ti no llegarán, amado hermano, porque la base es nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos a ser golpeados? Sí, dice la Escritura, pero no nos van a derrotar ni nos van a destruir, porque nuestra base es Jehová de los ejércitos. Tu casa tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Vemos algo hermoso, amado hermano, que como familia tenemos nosotros que seguir avanzando como familia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que enseñar a la esposa, tenemos que enseñar a todos los que están a nuestro alrededor, pero primeramente a la esposa y a los hijos dentro del núcleo familiar. Las bases de la fe tienen que estar puestas en Dios. La familia tiene que seguir el patrón que es la bendita palabra del Señor. Amado hermano, si la gente volviera a las sendas antiguas, si la gente se volviera a la palabra, si la humanidad volviese a buscar el rostro del Señor, no estuviésemos viendo las condiciones del mundo. Pero ¿sabes qué? Cuando la gente se ha apartado, el Señor Jesucristo ya lo dejó dicho en el libro de Mateo capítulo 24. Cuando veas estos acontecimientos, levantar y erguir vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Amado hermano, la generación que estamos viviendo es una generación pecaminosa, una generación depravada, una generación que no tiene el conocimiento de Dios, lo que estamos mirando allá afuera en el mundo. Pero tú tienes que hablar lo que dijo Josué: mas yo en mi casa serviremos a Jehová. Que tu esposa y tus hijos tengan la fe en las bases que es nuestro Señor Jesucristo. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Varón que me estás escuchando, la responsabilidad Dios te la ha entregado a ti. La responsabilidad Dios te la ha dado para que conduzcas a tu casa, para que conduzcas a tu familia, para que conduzcas los tuyos. ¿Por qué? Porque es palabra de Jehová. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Ya deja de dormir. Ya es tiempo que le des tiempo al Señor. Y el tiempo, si tú lo puedes ver, ayer ya fue sábado, ya pasó, hoy es domingo. Ya vamos a más del mediodía. En 2-3 horas el día se terminó y no te alcanza ya el tiempo para hacer lo que tienes que hacer. Pero ¿sabes qué? Que estas 2 horas que estás en casa, disfrútalo con tu familia. Cuéntales a tus hijos las maravillas de lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Porque el pensamiento y el recuerdo es lo que se va a quedar en tu familia, para que cuando tú, o a lo mejor yo, ya no estemos en esta tierra, tus hijos tienen que seguir caminando en esta generación, que hablen y testifique de las maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero como siervo de Dios, es tu responsabilidad como familia enseñar la palabra del Señor. Dice el libro de Deuteronomios en el capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos y los estatutos de decreto que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual
pasáis vosotros para tomarla. Vemos que antes de que entrara el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, Dios le habló a Moisés y le dijo: habla a esta congregación y dile los mandamientos que yo les voy a dar, para que cuando ellos entren a la tierra que van a poseer, tienen que conducirse a través de los mandamientos. Iglesia, hay reglamentos afuera que el gobierno ha puesto. Ha puesto una cámara, ha puesto un semáforo, ha puesto un anuncio, y el ser humano los llega a respetar. Los llegamos a respetar porque son puestos por el gobierno. Cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, les dio también aquellos mandamientos, les dio también aquella autoridad, para que cuando entraran a la tierra tenían que ponerlos por obra y por práctica, para que cuando ellos entraran, las bases de la familia tenían que estar bien cimentadas en lo que era la bendita palabra de Dios, para que les fuese bien en aquella tierra y ponerlos por práctica. Ahora dice el versículo 2: para que temáis a Jehová tu Dios, guardando los estatutos y mandamientos que yo te mando. Tu hijo, escúchame bien, tu hijo y el hijo de tus hijos, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amados hermanos, la escritura dice que hay caminos que parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Vemos que el Señor dice: ahora te voy a dar los estatutos, y son para ti, son para tus hijos, y son para los hijos de tus hijos. Sino que el Señor nos está hablando que la palabra de Dios es para mi generación, para la generación de mis hijos y la generación de los hijos, sino que tenemos que guardar esta palabra. Pero ¿quién va a enseñar a nuestros hijos? Nosotros mismos. Pero ¿quién va a enseñar a los nietos? Los hijos de los hijos. Amados hermanos, tenemos nosotros que seguir la palabra del Señor, porque estamos pasando y estamos viviendo tiempos completamente difíciles, pero como iglesia es nuestra responsabilidad enseñar la bendita palabra del Señor. Como pastor les enseñamos a ustedes, les predicamos a ustedes, pero en casa es la responsabilidad suya enseñar a sus propios hijos de qué manera comenzarse a conducir. Ahora bien, dice el versículo 3: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y multipliquéis, como te he dicho, Jehová, Dios de tus padres. Sino que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, dice que Él nos va a alargar la vida. Y no solamente eso, sino que el Señor nos habla que cuando entremos a la tierra que vamos a poseer, tenemos que tener cuidado de ponerlos por obra y que la gente se comience a multiplicar. Óyeme bien, quizá así como llegaste solo, como llegué yo solo a esta tierra de Estados Unidos, Dios te dio tu cónyuge aquí, o ya llegaste jovencito casado, pero sin hijos. Pero aquí tus hijos comenzaron a crecer. Aquí a lo mejor encontraste a tu esposa. Aquí la familia se comenzó a multiplicar y comenzó a crecer. Pero dice la escritura que cuando entremos a la tierra
tenemos que ponerlos por obra y tenemos que ponerlos por práctica a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y yo creo que todavía estamos viviendo en este país, amado hermano, que todavía está fluyendo la leche, que todavía está fluyendo la miel, porque hemos alcanzado la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo. Cuando anteriormente no teníamos nada, pero hoy tenemos una buena casa, o tenemos un buen trabajo, o tenemos un buen carro, o tienes bienes. Yo no sé lo que tengas, pero lo que sí sé es que Dios te ha bendecido hasta este momento. Dice la palabra, versículo 4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, un solo Dios, y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas. Varón que me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, joven niño que me estás escuchando, tenemos que amar a Jehová con todo nuestro corazón. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma. Tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Ve que son tres elementos importantes: corazón, alma y fuerzas. Sino que tenemos que juntar estos tres elementos que son tan importantes dentro del cuerpo. El alma, que es con lo que estamos viviendo, que es con lo que está pensando. El alma es con lo que nos hace reaccionar. Y vemos que con el corazón, amado hermano, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y con las fuerzas tenemos que servir al Señor. Hay momentos que la gente dice: es que no tengo ganas, es que no puedo. El Señor te ha dado las fuerzas para amarlo, para servirle, para buscarlo. Así es que digas: amado hermano, ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de trabajar, ya me cansé de esto, ya me cansé del otro. No, amado hermano, Dios te ha dado un potencial tan grande. Estos tres elementos, el Señor dijo: ponlos por obra, ponlos por práctica, y tú verás lo que yo voy a hacer. La fe tiene que estar puesta en estas bases, que es la palabra del Señor. Amados hermanos, varón que me estás escuchando, Dios te ha dado esta responsabilidad: amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. No desmayes, no desmayes. Yo no sé qué es lo que pasa el día de hoy. Siempre el varón está trabajando, y las hermanas son las que permanecen más en la casa de Dios. Y al momento que el varón quiere venir o trata la manera de venir a la iglesia, no puede, porque su espíritu está decaído. Amado varón que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, tienes que llevar una vida balanceada, porque es tu responsabilidad el conducir a tu hogar. Hay momentos que quizá la esposa puede llegar a cometer una falta, algún pecado, y los hijos de igual manera un pecado. ¿Pero por qué? Porque el mismo varón se descuidó de la esposa, se descuidó de los hijos, se descuidó de la familia, se descuidó de dejar su hogar abandonado. Es necesario, amado hermano, que te levantes en la mañana. Es necesario que vengas a la casa de Dios. Es necesario que muestres aquel amor. Es necesario que pongas en práctica la palabra, porque la palabra es la que te va a conducir, porque Dios dio la responsabilidad no a la mujer, sino se la dio al hombre para comenzar a conducir su hogar delante de su presencia. Pero escucha bien lo que te dice, varón, la escritura en esta hora. Las bases tienen que estar fundamentadas en la fe para conducir la familia. Versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. Porque la misma escritura dice que del corazón mana la vida, del corazón mana la palabra. El corazón sabe lo que va a decir, sí o no. El corazón toma la decisión. Del corazón salen los buenos y malos pensamientos. Del corazón salen todas las actitudes. Del corazón está minando la vida. Del corazón comienza a fluir todo, la vida del ser humano. Vemos que el alma es la que dirige, pero del corazón
salen los pensamientos, salen los sentimientos. Por eso el Señor dice, y estas palabras que te mando hoy, ¿estarán dónde? Estarán en tu corazón. Si en tu corazón no hay palabra, si en tu corazón no hay una base, si tu corazón no tiene fe, si te has apartado de Dios, ¿qué es lo que sí existe en el corazón? Amado hermano, en el corazón tiene que estar Dios, porque Él mismo dice que nuestro templo y morada del Espíritu Santo es nuestro corazón. Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu de Dios. Aleluya. Del corazón salen todas las emociones por completo. Por eso el Señor te dice, hijo mío, dame tu corazón. El Señor lo que te pide es el corazón. Dice que aún la palabra en el libro de Isaías y aún en Ezequiel, dice que el Señor, el pueblo de Israel se puso un corazón de piedra cuando Dios en el huerto del Edén había puesto un corazón de carne, pero salió la carne y se metieron aquella piedra de incredulidad, aquella piedra de altivez, aquella piedra de dejar a Jehová, aquella piedra de egoísmo, aquella piedra de mundalidad, aquella piedra de dejar los beneficios de Jehová. Se metieron aquella piedra en los negocios del mundo. Pero el Señor te dice hoy, es necesario que saques todas esas cosas de tu corazón, porque yo te puse un corazón de carne, un corazón de carne, porque de allí es donde emana todo el sentimiento. Aleluya. Versículo 7. Cuando Dios pone las palabras en el corazón del hombre, dice versículo 7, varón, y las repartirás a los hijos, las repartirás, las vas a repetir, vas a repartir, vas a entregar, vas a aconsejar, pero vas a repetir las palabras que Jehová ha puesto en tu corazón y vas a hablar de ellas estando sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y aún cuando te levantas. ¿Te recuerdas cuando tus hijos estaban pequeños? Siempre estabas cantándoles un canto cuando ellos se iban a la mimi, cuando se iban a dormir, cuando se levantaban por la mañana orabas por ellos, cuando estabas sentado en el sofá platicando ya no era un bebé, le comenzabas a contar las historias de la palabra, les comenzabas a contar, a arrullarlos a través de la palabra. Esto no solamente es para los bebés, sino aún con aquellos jovencitos que ya han crecido. Dice la Escritura que vas a repetir la palabra al acostarse, al levantarse, al andar caminando en la calle. Vemos, amado hermano, que muchos hijos dicen y decimos de esta manera: otra vez, papá, otra vez, mamá, con la misma cantaleta de la misma palabra. Aunque te digan que es la misma cantaleta, sigue hablando de la palabra, porque esa palabra tiene que hacer el trabajo en su corazón. Cuando no lo sé, pero Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Nunca es tarde, amado hermano. Aunque tus hijos te desprecien, sigue hablando lo que es la palabra, porque esa palabra es lo que va a tocar el corazón en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. Pero si ellos la ponen por obra y por práctica, esa palabra es lo que los va a sacar de esta tierra, que este mundo está a punto de explotar, este mundo está a punto de destruirse, y un día nos vamos a ir con el Señor, y esta palabra es la que nos va a conducir de esta tierra a una tierra donde fluye la leche y la miel. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Varón, tienes que seguir hablando de estas palabras. Versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano. Tienes que tener la palabra, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en el poste de la puerta. En otras palabras, Dios, varón, te ha regalado su palabra, la base. Dios te ha regalado la escritura. Dios te ha regalado este tesoro tan grande, y dice que las tendrás en tus manos, y en tus manos puedes tener la palabra.
En tus manos tiene la salvación. En tus manos tiene la bendición. En tus manos se encuentran los cielos abiertos. En tus manos Dios hablando a tu vida. Y dice que estarán en tus manos la misma palabra del Señor. Y estarán en tus manos. Y estarán en medio de tus ojos, porque las estarás leyendo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Qué hermoso es, amado hermano, que tú y yo tenemos la palabra. Y la podemos tener en nuestra casa. La podemos poner en los lintenes. Así cuando pasó el ángel de la muerte, el Señor le dijo a Josué, el Señor le dijo al pueblo de Israel: tienen que poner sangre en los muros, en la entrada de las puertas, en las ventanas, para que cuando pase el ángel de la muerte no los toque a ustedes, amado hermano. Ahora nosotros tenemos la bendita palabra del Señor en nuestras manos, para que cuando pase el ángel de la muerte, cuando pase la escasez, esto no va a tocar nuestra morada, porque el Señor nos va a cuidar. Y tenemos la fe, las bases de la fe, que es la palabra del Señor. Aleluya. Varón que me estás escuchando, no hay cosa más hermosa lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha regalado, que es la base, la palabra del Señor. Te doy esta última cita para ir terminando. Y dice así la bendita palabra del Señor en el libro de Proverbios, ayer capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de juicio y de justicia. Vemos que los proverbios es la sabiduría que Dios le entregó al rey Salomón. Y esta sabiduría que vino a través del Espíritu Santo no la dejó a nosotros escrita para conocer cordura, para conocer el pensamiento, para tener conocimiento, para tener la sabiduría. Cuando el hombre no tiene la respuesta para el problema, vengamos a la bendita palabra de Jehová. Cuando el hombre no encuentra la respuesta con el médico, con el doctor, con el maestro, con el pariente, con aquel amigo, con aquella amiga, ven de rodillas a la presencia de Jehová y comienza a orar, que el Espíritu Santo te dará la respuesta, porque estás poniendo la base, y la base se llama Jesús. Iglesia, es necesario volvernos a Jehová. Vemos que los proverbios de Salomón es la sabiduría que el hombre puede encontrar sobre la tierra, y la va a encontrar a través de la bendita palabra de Jehová. Varón que me estás escuchando, Dios te dio una responsabilidad como sacerdote. Mujer que me estás escuchando, Dios te dio una responsabilidad como sacerdote del hogar. Pero es necesario que, varón que me estás escuchando, tienes que conducir a tu familia a la casa de Jehová. Tienes que darle la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, y dice la Escritura, más cortante que una espada, que corta las coyunturas y llega hasta partir el alma y llega hasta los tuétanos. Y la palabra hace lo que tiene que hacer, porque es Dios hablando en la vida del hombre. Hermano que me estás escuchando, es necesario que te regreses a Jehová. Ya deja la flojera, ya deja tu egoísmo, ya deja el rencor y vuélvete a Jehová, el cual tendrá misericordia de ti. Es necesario que nos volvamos a la casa de nuestro Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 1 y el versículo 8, versículo 7 dice así: consejos sabios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que es lo que se ha perdido hoy. El temor ya no está, ya no existe temor en el hombre.
ya no hay temor. Pero dice el Señor, y dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuánta gente no quiere escuchar la palabra, cuánta gente no quiere estar en la iglesia, cuánta gente no quiere el consejo, cuánta gente quiere vivir como ellos mismos quieren. Pero tú y yo vamos a alcanzar la sabiduría y vamos a alcanzar la enseñanza, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando el pensamiento, cuando la fe y las bases están fundadas en Dios, entonces viene el temor, porque sabemos, amado hermano, que Jehová no retarda su venida como muchos piensan que se va a tardar. Amado hermano, el Señor es lento para la ira y grande en su misericordia, pero la Escritura dice: qué cosa tan tremenda es caer en manos de un Dios viviente. Horrenda cosa es caer en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Es necesario que nos volvamos a Jehová de los ejércitos. Es necesario el volver el camino. Iglesia, vuélvete a Jehová. El último versículo dice la Escritura, versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Escucha lo que el Señor te dice, amado hermano, amada iglesia. Escucha lo que el Señor te dice. No desprecie la dirección de tu madre, no desprecie la dirección de tu padre. Amado hermano que me estás escuchando, no desprecie la instrucción de la palabra del Señor. No desprecie la instrucción de la dirección de tu madre. Dice la bendita palabra del Señor, versículo 9: porque adorno de gracia será en tu cabeza y colchado sobre tu cuello, sino que en tu rostro tiene que brillar la hermosura de Jehová. En tu rostro tiene que brillar la presencia de Jehová. Así cuando Moisés subía a aquel monte y cuando estaba en la presencia de Jehová, venía Moisés resplandeciendo su rostro, porque venía lleno de la presencia de Jehová. Varón, tú eres el sacerdote de Jehová. Deja que la hermosura de Jehová radie completamente en tu vida, porque tu esposa y tus hijos van a comenzar a ver la hermosura de Jehová. La hermosura a través de su presencia en tu rostro brilla, en tu rostro se va a mirar, porque eres un siervo de Jehová, porque eres un sacerdote de casa. Pero es necesario que deje la negligencia y vuelvas a Jehová, el cual tendrá misericordia de ti. Versículo 10 y termino. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Escucha bien, dice que si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Vas a encontrar tantos amigos en la calle, varón. Aún tus patrones de tu trabajo saben que eres cristiano. Te van a poner a trabajar los 7 días de la semana. Te van a dar extra time y más time y extra time, y del time solamente vas a estar. Pero recuerda una cosa, recuerda que a Dios le vas a dar el tiempo. Recuerda que vas a hacer la voluntad de Jehová, varón. Es tiempo que lleves una vida, es tiempo que lleves un balance, es tiempo que comiences a formar tus bases. Quizá, varón, has llegado tú solo a la casa de Jehová porque tu esposa no quiere nada con Jehová. O a lo mejor, esposa, has llegado sola a la casa de Jehová porque tu esposo no quiere nada con Jehová. Quizá, papá y mamá, estás solo en la iglesia, pero tus hijos no los traes, se han apartado. Pero es necesario que ambos, sacerdote de casa, es necesario que comiences a buscar más la
gloria y la presencia de Jehová, porque como pueblo de Jehová, toda la casa de Jehová tiene que estar reunida, la familia tiene que estar reunida. Agárrate la palabra de Josué: mas yo en mi casa serviremos a Jehová. Recuerda, amado hermano, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, vemos que el carcelero se quería matar, pero en eso el Espíritu Santo le habló a través de Pablo y le dijo: dile al carcelero que no se mate. Y vemos, amado hermano, que en ese momento llegó la bendita palabra de Jehová. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Pablo habló, el carcelero cayó de rodillas y dijo: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y vemos que el carcelero se lo llevó a la casa, y cuando Cristo entró en la casa, todo vino a cambiar. Es necesario que dejes que Cristo entre a tu corazón, entre a tu casa, y vas a ver lo que Dios va a hacer. Varón que me estás escuchando, es tiempo que te levantes, es tiempo que de rodillas, es tiempo que la gloria de Jehová sea contigo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, aleluya, y deja que el rostro de Jehová brille sobre tu vida. ¿Qué más te puedo decir? Que la misericordia de Jehová es de hoy y por toda la eternidad. Inclina tu rostro, Padre. Te doy gracias en esta hora. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus hijos. Bendice a aquellos, Señor, que están conectados en la línea, y aquellos que no están, Señor. Háblales en sueño, háblales en visión, que se vuelvan a ti, oh Dios Todopoderoso. Te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, tú eres el mismo de hoy, el mismo de ayer. Tú no has cambiado, Dios. Si queremos tener aquella fe, las bases están en tu palabra. Espíritu de Dios, alcanza a las familias, alcanza a tus hijos. Dios del cielo y de la tierra, te damos honor y te damos gloria. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Iglesia, Dios te bendiga. Varón que me estás escuchando, Dios te bendiga. Cristo te ama. Vuélvete a Él, que Él tendrá misericordia. Yo no sé tus problemas, yo no sé tus angustias, pero si Dios te ha traído de otra nación a este lugar, el Señor te dice: ponlo por obra y ponlo por práctica, porque la bendición viene de Jehová. Que Dios te bendiga, que puedas disfrutar lo que resta del día. El martes estaremos una vez más aquí, si Dios nos lo permite, a las 7 de la noche. Dios te bendiga, iglesia.